Buenas tardes, estamos en su programa La Misión Continúa. En el programa anterior nos hemos introducido a la lectura y reflexión del documento de síntesis de la Asamblea Sinodal sobre el Sínodo de la Sinodalidad. Ha terminado esta asamblea, no se ha concluido el sínodo. Seguimos en el camino juntos hasta octubre del próximo año. Como decía, nos hemos introducido, ahora empezaremos la parte 1 sobre el rostro de la Iglesia sinodal. Sinodalidad, experiencia y comprensión, convergencias. Hemos aceptado la invitación a reconocer la dimensión sinodal de la Iglesia con una nueva conciencia. Las prácticas sinodales están atestiguadas en el Nuevo Testamento y en la Iglesia primitiva. Más tarde tomaron formas históricas particulares en las diferentes iglesias y tradiciones cristianas. El Concilio Vaticano II las actualizó y el Papa Francisco anima a la Iglesia a renovarlas de nuevo. El Sínodo 2021-2024 también forma parte de este proceso. A través de él, el pueblo santo de Dios ha descubierto que un modo sinodal de orar, escuchar y hablar, enraizado en la palabra de Dios y entretejido con momentos de encuentro en la alegría e incluso en la fatiga, conduce a una experiencia más profunda de que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Un fruto inestimable es la conciencia creciente de nuestra identidad del pueblo fiel de Dios, dentro del cual cada uno es portador de una dignidad que viene del bautismo y por eso llamado a la corresponsabilidad en la misión común de evangelización. Este proceso ha renovado nuestra experiencia y nuestro deseo de una iglesia que sea el hogar y la familia de todos, la familia de Dios. Precisamente con esta experiencia y este deseo de una iglesia más cercana a las personas, menos burocrática y más relacional, se han asociado los términos de sinodalidad y sinodal, ofreciendo una primera comprensión que es necesario precisar mejor. Es la iglesia que los jóvenes ya habían declarado querer en 2018 con ocasión del sínodo dedicado a ellos. La forma misma en que se desarrolló la asamblea, comenzando por la disposición de las personas sentadas en pequeños grupos alrededor de mesas redondas en el aula Pablo VI, es comparable a la imagen bíblica del banquete de bodas de Apocalipsis 19:9. Es emblemática de una iglesia sinodal a imagen de la Eucaristía, fuente y culme de la sinodalidad, con la palabra de Dios en su centro. En su seno, diferentes culturas, lenguas, ritos, modos de pensar y realidades pueden comprometerse juntos
y fructíferamente en una búsqueda sincera bajo la guía del Espíritu. Entre nosotros había hermanas y hermanos de pueblos víctimas de la guerra, el martirio, la persecución y el hambre. La situación de estos pueblos, para los que a menudo fue imposible participar en el proceso sinodal, entró en nuestros intercambios y en nuestras oraciones, alimentando nuestro sentido de comunión con ellos y nuestra determinación de ser artífices de la paz. Así hablan los padres sinodales. La asamblea habló con frecuencia de esperanza, sanación, reconciliación y restauración de la confianza, entre los muchos dones que el Espíritu Santo ha derramado sobre la Iglesia durante este proceso sinodal. La apertura para escuchar y acompañar a todos, incluidos los que han sufrido abusos y heridas en la Iglesia, ha hecho visibles a muchos que durante mucho tiempo se han sentido invisibles. Todavía nos queda un largo camino hacia la reconciliación y la justicia, que requiere abordar las condiciones estructurales que permitieron tales abusos y realizar gestos concretos de penitencia. Sabemos que la sinodalidad es un término desconocido para muchos miembros del pueblo de Dios, que causa confusión y preocupación entre algunos. Entre los temores está de que se cambie la enseñanza de la Iglesia, alejándose de la fe apostólica de nuestros padres y traicionando las expectativas de quienes aún hoy tienen hambre y sed de Dios. Sin embargo, estamos convencidos de que la sinodalidad es una expresión del dinamismo de la tradición viva en la Iglesia. Sin subestimar el valor de la democracia representativa, el Papa Francisco responde a la preocupación de algunos de que el sínodo se convierta en un órgano de deliberación mayoritaria desprovisto de su carácter eclesial y espiritual, poniendo en peligro la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Algunos temen que se les obligue a cambiar. Otros temen que nada cambie y que haya demasiado poco coraje para avanzar al ritmo de la tradición viva. Cierta perplejidad y oposición esconden también el temor a perder el poder y los privilegios que éste conlleva. En cualquier caso, en todos los contextos culturales, los términos sinodal y sinodalidad indican un modo de ser de iglesia que articula comunión, misión y participación. Ejemplo de esto es la Conferencia Eclesial Amazónica, fruto del proceso sinodal misionero en esa región. La sinodalidad puede entenderse como el caminar de los cristianos con Cristo y hacia el reino, junto con toda la humanidad, orientada a la misión, y esto supone reunirse en asamblea en los distintos niveles de la vida eclesial. Supone escucharse mutuamente, dialogar, discernir comunitariamente, consensuar como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y tomar decisiones en corresponsabilidad diferenciada.
A través de la experiencia y el encuentro, hemos crecido juntos en esta conciencia. En resumen, desde los primeros días, la asamblea se vio marcada por dos convicciones. La primera es que la experiencia que hemos compartido a lo largo de estos años es auténticamente cristiana y debe ser acogida en toda su riqueza y profundidad. La segunda es que los términos sinodal y sinodalidad requieren una clarificación más precisa de sus niveles de significado en las diferentes culturas. Hubo un acuerdo sustancial en que, con las aclaraciones necesarias, la perspectiva sinodal representa el futuro de la Iglesia. Es el querer de Cristo que caminemos juntos. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? Partiendo del trabajo de reflexión ya realizado, es necesario clarificar el significado de la sinodalidad a distintos niveles, desde el uso pastoral hasta el teológico y canónico, evitando el riesgo de que suene demasiado vago o genérico, o de que aparezca como una moda pasajera. Del mismo modo, se considera necesario aclarar la relación entre sinodalidad y comunión, así como entre sinodalidad y colegialidad. Surgió el deseo de realizar las diferencias en la práctica y la comprensión de la sinodalidad entre las tradiciones cristianas orientales y la tradición latina, incluso en el proceso sinodal en curso, fomentando encuentro entre ellas. En particular, deberían ponerse de relieve las múltiples expresiones de la vida sinodal en contextos culturales en los que la gente está acostumbrada a caminar junta como comunidad. En esta línea se puede decir que la práctica sinodal forma parte de la respuesta profética de la Iglesia a un individualismo que se repliega sobre sí mismo, a un populismo que divide y a una globalización que homogeniza y aplana. No resuelve estos problemas, pero ofrece una alternativa de ser y actuar que está llena de esperanza, que integra una pluralidad de perspectivas y que necesita ser explorada e iluminada. No se trata pues de individualismo, ni de populismo, ni de una globalización, sino un nuevo modo de ser y actuar, volviendo a los orígenes, que nos llena de esperanza, porque nos da una pluralidad de perspectivas y por eso necesitamos explorar y dejarnos iluminar. Como comentario a lo que los padres sinodales nos dicen. ¿Cuáles son las propuestas? La riqueza y la profundidad de la experiencia vivida nos llevan a señalar como prioridad la ampliación del número de personas implicadas en los procesos sinodales, superando los obstáculos a la participación que han surgido hasta ahora, así como el sentimiento de desconfianza y los temores que albergan algunas personas.
Deben desarrollarse vías para una participación más activa de diáconos, presbíteros y obispos en el proceso sinodal durante el próximo año. Una iglesia sinodal no puede prescindir de sus voces, sus experiencias y su contribución. Debemos comprender las razones de la resistencia a la sinodalidad por parte de algunos de ellos. Por último, surgió con fuerza la necesidad de que la cultura sinodal sea más intergeneracional, con espacios para que los jóvenes hablen libremente con sus familias, compañeros y pastores, incluso a través de los canales digitales en esta época de la comunicación veloz. Se propone promover en un lugar adecuado la labor teológica de profundización terminológica y conceptual de la noción y la práctica de la sinodalidad antes de la segunda sesión de la Asamblea para el próximo año, aprovechando el rico patrimonio de estudios desde el Concilio Vaticano II y en particular los documentos de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Este documento del 2018 y el Sensus Fidei, el sentido de la fe en la vida de la Iglesia de 2014. Que las implicaciones canónicas de la perspectiva de la sinodalidad requieren una aclaración similar. A este respecto, se propone la creación de una comisión intercontinental de teólogos y canonistas para la segunda sesión de la Asamblea. Parece pues haber llegado el momento de revisar el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Conviene pues emprender un estudio preliminar. Segundo punto, reunidos y enviados por la Santísima Trinidad. Después de haber visto el primer punto de la sinodalidad, experiencia y comprensión en las convergencias. Entonces el segundo punto es reunidos y enviados por la Trinidad y las convergencias. Como recuerda el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Documento Lumen Gentium 4, Luz de las Gentes 4. El Padre, mediante el envío del Hijo y el don del Espíritu Santo, nos implica en un dinamismo de comunión y misión que nos hace pasar del yo al nosotros y nos pone al servicio del mundo. La sinodalidad traduce en actitudes espirituales y procesos eclesiales la dinámica trinitaria con la que Dios sale al encuentro de la humanidad. Para ello, todos los bautizados deben comprometerse a ejercer recíprocamente su vocación, su carisma, su ministerio. Solo así la Iglesia puede llegar a ser verdaderamente una conversación en sí misma y con el mundo, caminando al lado de cada ser humano al estilo de Jesús. Desde el principio, el camino sinodal de la Iglesia
está orientado hacia el reino, que se realizará plenamente cuando Dios sea todo en todos. El testimonio de la fraternidad eclesial y la entrega misionera al servicio de los últimos nunca estarán a la altura del misterio del que son signo e instrumento. La Iglesia no reflexiona sobre su propia configuración sinodal para colocarse en el centro del anuncio, sino para cumplir mejor, incluso en su incompletud constitutiva. Es decir, pues, que la Iglesia no se centra en sí misma, sino que está en función del reino. Es para el servicio a la venida del reino. La renovación de la comunidad cristiana solo es posible reconociendo la primacía de la gracia. Si falta profundidad espiritual, la sinodalidad se queda en una renovación cosmética, superficial. Sin embargo, a lo que estamos llamados no es solo a trasladar a los procesos comunitarios una experiencia espiritual adquirida en otro lugar, sino más profundamente a experimentar cómo las relaciones fraternas son el lugar y la forma de un auténtico encuentro con Dios. En este sentido, la perspectiva sinodal, a la vez que se inspira en el rico patrimonio espiritual de la tradición, contribuye a renovar sus formas. Una oración abierta a la participación, un discernimiento vivido juntos, una energía misionera que nace del compartir y se irradia como servicio. La conversación en el espíritu es una herramienta que, aún con sus limitaciones, resulta fructífera para permitir una escucha auténtica y discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias. Su práctica ha provocado alegría, asombro y gratitud, y se ha experimentado como un camino de renovación que transforma a las personas, a los grupos y a la iglesia. La palabra conversación expresa algo más que un mero diálogo. Entrelaza armoniosamente pensamiento y sentimiento y genera un mundo de vida compartido. Por eso puede decirse que en la conversación está en juego la conversión. Es un dato antropológico que se encuentra en pueblos y culturas diferentes, unidos por la práctica de reunirse solidariamente para debatir y decidir sobre cuestiones vitales para la comunidad. La Iglesia lleva a término esta experiencia humana, conversar en el Espíritu. Significa vivir la experiencia de compartir a la luz de la fe y en la búsqueda de la voluntad de Dios, en un clima auténticamente evangélico, en el que el Espíritu Santo puede hacer oír su voz inconfundible. Puesto que la sinodalidad está ordenada a la misión, es necesario que las comunidades cristianas compartan la fraternidad con hombres y mujeres de otras religiones, convicciones y culturas, evitando por una parte el riesgo de la autorreferencialidad y la autopreservación, y por otra el de la pérdida de identidad. La lógica del diálogo, del aprendizaje mutuo y el caminar juntos debe caracterizar el anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres. El cuidado de la casa común y la investigación teológica
convirtiéndose en el estilo pastoral de la iglesia. Cuestiones que deben abordarse para realizar una verdadera escucha de la voluntad del Padre. Parece necesario profundizar los criterios del discernimiento eclesial desde un punto de vista teológico, de modo que la referencia a la libertad y a la novedad del espíritu se coordine adecuadamente con el acontecimiento de Jesucristo, acaecido de una vez para siempre, según nos dice la carta a los Hebreos 10:10. Esto exige, en primer lugar, clarificar la relación entre la escucha de la palabra de Dios atestiguada en la Escritura, la aceptación de la tradición y del magisterio de la Iglesia y la lectura profética de los signos de los tiempos. Para ello, es necesario promover visiones antropológicas y espirituales capaces de integrar y no yuxtaponer las dimensiones intelectual y emocional de la experiencia de fe, superando así todo reduccionismo y todo dualismo entre razón y sentimiento. Es importante aclarar cómo la conversación en el espíritu puede integrar las aportaciones del pensamiento teológico y de las ciencias humanas y sociales, también a la luz de otros modelos de discernimiento eclesial que se realizan siguiendo el ver, juzgar y actuar, o articulando los pasos del reconocer, interpretar y elegir. Conviene desarrollar la contribución que la lectio divina, la lectura divina y las diversas tradiciones espirituales antiguas y recientes pueden ofrecer a la práctica del discernimiento. En efecto, conviene valorar la pluralidad de formas y estilos, métodos y criterios que el Espíritu Santo ha sugerido a lo largo de los siglos y que forman parte del patrimonio espiritual de la Iglesia. Para terminar este apartado, veamos algunas propuestas. Se propone experimentar y adaptar la conversación en el espíritu y otras formas de discernimiento en la vida de las iglesias, valorando la riqueza de las diferentes tradiciones espirituales según las culturas y los contextos. Formas adecuadas de acompañamiento pueden facilitar esta práctica, ayudando a captar su lógica y a superar posibles resistencias. Cada iglesia local debe dotarse de personas idóneas y formadas para facilitar y acompañar los procesos de discernimiento eclesial. Es importante que la práctica del discernimiento se implemente también en el ámbito pastoral de manera adecuada a los contextos para iluminar la concreción de la vida eclesial. Permitirá reconocer mejor los carismas presentes en la comunidad y confiar sabiamente tareas y ministerios y planificar los caminos pastorales a la luz del Espíritu, yendo más allá de la programación de actividades, porque no es solamente programar, es un camino que vamos a hacer juntos, es un proceso que nos vaya llevando a ser iglesia misionera en camino. Pasen buena tarde y que Dios les bendiga.